No sé si lo que voy a contar pueda creerse. De hecho, yo mismo, al recordarlo, me pregunto si no habré perdido la razón aquella noche. Pero lo que viví, lo que vi, aún me quita el sueño. Esto pasó hace poco más de 10 años, en un pequeño pueblo de Hidalgo, México. Un lugar rodeado de cerros, de caminos polvorientos y de un silencio tan denso que, de noche, uno podía escuchar el latir de su propio corazón. Era noviembre, y el frío ya empezaba a calar hasta los huesos. Yo trabajaba como ayudante en una hacienda ganadera a unos 3 kilómetros del pueblo. Esa noche, el patrón me pidió quedarme más tiempo para ayudar con un potro enfermo. Entre cuidar al animal, calentar agua y revisar las herramientas, el tiempo se me fue, y cuando miré el reloj, ya pasaban las 11. El camino de regreso era largo y oscuro, pero yo estaba acostumbrado. Crecí en el campo y sé que de noche hay que caminar derecho, sin mirar a los lados, sin dar pie a que la imaginación juegue contigo. Pero esa noche, algo se sentía diferente. No sé explicarlo. El aire estaba demasiado quieto, como si todo el monte estuviera conteniendo la respiración. Salí con mi lámpara de mano, pero la batería ya estaba débil. La luz apenas iluminaba unos pasos frente a mí. El resto era pura negrura. A los 10 minutos de caminar, escuché algo. Era un sonido hueco, como el golpeteo de cascos sobre tierra seca. Pensé que sería algún vecino que regresaba montado, así que me orillé al borde del camino. Pero cuando miré, no había nadie. Solo el camino vacío y el silencio. Seguí avanzando, aunque ahora mis pasos eran más rápidos. Y entonces lo escuché otra vez, esta vez más claro. Tac, tac, tac. Era el sonido inconfundible de un caballo al trote. Pero el problema es que no se escuchaba desde lejos ni desde cerca, sino justo detrás de mí. Me detuve. El sonido se detuvo. Tragué saliva, giré lentamente y nada. Oscuridad. Ni una silueta, ni un reflejo. Solo el eco de mi propia respiración. Tranquilo, me dije. Es tu mente, el viento, un animal del monte. Pero el aire estaba muerto, no soplaba ni una brisa. Seguí caminando, esta vez sin mirar atrás, y fue entonces cuando lo escuché por tercera vez. Pero ahora, acompañado de algo más. Un leve tintinear, como espuelas golpeando metal. Tac, 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 ching, tac, 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 ching. Fue en ese momento que me vino a la cabeza una historia que mi abuelo contaba cuando yo era niño, la leyenda del charro negro. Decía que aparecía en los caminos solitarios para tentar a los viajeros, que ofrecía monedas de oro o ayuda a cambio de su alma. Que su caballo no tenía sombra y que sus ojos brillaban como brasas. La sangre se me heló. No quería creer que algo así pudiera ser real. Pero, ¿por qué entonces sentía esa presencia detrás de mí? Seguí andando, el corazón golpeándome el pecho, y entonces lo vi. A lo lejos, en la curva del camino, una figura montada sobre un caballo negro como la noche. No se movía. Solo estaba ahí, esperándome. El sombrero ancho cubría su rostro, y aún así, juraría que sentía su mirada fija en mí. Me detuve. El caballo resopló, dejando ver un vaho espeso que no se dispersaba. Y, aunque estábamos a más de 20 metros,
Pude escuchar el sonido metálico de unas monedas al caer, como si las dejara caer lentamente de una mano enguantada. El miedo me decía que regresara, pero atrás estaba la hacienda, vacía y cerrada. Adelante, esa figura inmóvil. No había escapatoria. Respiré hondo y seguí caminando, decidido a pasar sin mirar, como quien ignora a un perro bravo para que no lo ataque. Pero cuando estuve a solo 5 metros, el charro habló. Su voz no era humana. Sonaba profunda, como un eco que venía de una caverna muy lejana. Buenas noches, viajero. Yo no respondí. El instinto me gritaba que no dijera ni una palabra. ¿A dónde tan tarde?, preguntó. El caballo giró la cabeza y sus ojos. Dios mío, no eran ojos de animal. Eran 2 carbones encendidos, rojos, palpitantes. Seguí caminando, pero él volvió a hablar, esta vez más bajo, más cerca, como si estuviera susurrando junto a mi oído. Puedo acompañarte, si quieres. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había forma de que estuviera tan cerca, y aún así podía oírlo como si respirara detrás de mí. Apreté el paso. No corrí, porque algo dentro de mí sabía que correr sería peor. Pero con cada paso, el sonido de los cascos y las espuelas me seguía, marcando mi paso, imitando cada uno de mis movimientos. Cuando por fin vi las primeras luces del pueblo, sentí un alivio inmenso. Pero ese alivio duró poco, porque justo antes de entrar a la calle principal, escuché su voz una última vez. Nos veremos pronto, amigo, muy pronto. Giré, y no había nadie. Solo el silencio, y un puñado de monedas de oro tiradas en el suelo. Nunca olvidaré la mirada de aquel jinete. Era como si pudiera atravesarme el alma, como si supiera cosas que ni yo mismo había confesado. Sus ojos, negros y brillantes, parecían contener siglos de historias y tragedias. Me quedé inmóvil, incapaz de dar un paso atrás, mientras el caballo, de pelaje tan oscuro como la noche misma, relinchaba suavemente, dejando escapar un aliento que formaba una neblina espesa en el aire frío. Buenas noches, dijo el jinete con voz grave, profunda, casi melódica. No sonaba amenazante, y eso fue lo más inquietante. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Apenas logré murmurar un buenas noches tembloroso. «Vas solo», continuó él. «Este camino no es seguro. Muchas almas se pierden en la oscuridad». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise decir que vivía cerca, que conocía el camino, pero él me interrumpió antes de que pudiera articular palabra. «Conozco un atajo», añadió con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. El silencio se volvió pesado. Solo se escuchaba el leve crujir de las ramas movidas por el viento y el resoplido del caballo. No sé por qué, pero asentí. Quizá fue el tono de su voz, quizá la forma en que me miraba. El charro, sin decir más, dio una suave patada a los estribos y el caballo comenzó a andar lentamente. Yo caminé a su lado. Pronto dejamos atrás el sendero que conocía. Entramos en una vereda más estrecha, cubierta de maleza, donde la luna apenas podía filtrarse. El aire se volvió más frío, y un olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó mis pulmones. A medida que avanzábamos, noté que el bosque parecía cambiar.
Los árboles se inclinaban hacia nosotros, como si escucharan cada palabra. La neblina crecía, formando figuras que a veces parecían rostros deformes. ¿Siempre ha vivido por aquí?, pregunté para romper el silencio. He cabalgado por estas tierras, más tiempo del que puedas imaginar, respondió él, sin mirarme. Su voz era como un eco lejano, como si viniera de otra época. Di, ¿a dónde vamos?, pregunté con cautela. El charro giró lentamente la cabeza y me miró con esa intensidad imposible de sostener. A donde siempre terminan yendo los que caminan solos en la noche. Un escalofrío me recorrió entero. En ese momento, un búho ululó en la distancia. El caballo se detuvo de golpe, agitando la cabeza como si presintiera algo. Tranquilo, susurró el charro, acariciándole la crin. Entonces lo vi. A pocos metros, entre la neblina, una figura pálida nos observaba. No tenía rostro definido, solo una silueta blanquecina que flotaba a pocos centímetros del suelo. Parpadeé y desapareció. ¿Viste eso?, pregunté, jadeando. No mires demasiado, dijo él, con un tono que parecía una orden. Seguimos avanzando, pero yo ya no podía dejar de sentir que algo, o varias cosas, nos seguían. Pasos suaves, crujidos, sombras que se deslizaban justo fuera de mi campo de visión. Tras un rato que se me hizo eterno, llegamos a un claro. Allí, el charro detuvo su caballo y me miró directamente. «Muchacho, ¿tienes deudas?», preguntó de pronto. Me quedé confundido. ¿Deudas? No, al menos no de dinero. Sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía algo sombrío. Todos tienen deudas. Algunos, con la vida misma. Entonces, desde su chaqueta negra, sacó una bolsa pequeña. La arrojó a mis pies y un tintineo metálico rompió el silencio. Monedas de oro, antiguas, brillaban bajo la luz tenue de la luna. Puedo darte riqueza, poder, incluso aquello que más anhela tu corazón. Pero todo tiene un precio. Lo miré, aturdido. ¿Qué precio? Nada que no puedas pagar, respondió, aunque sus palabras parecían cargadas de algo que no decía. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se debatía. Una parte quería correr y no mirar atrás. Otra, no podía apartar la vista de aquellas monedas. La neblina se cerraba a nuestro alrededor. Escuchaba susurros entre los árboles, voces que me llamaban por mi nombre. El caballo resoplaba con fuerza, como impaciente. El charro extendió su mano enguantada. Solo di que sí, y todo será tuyo. Sentí que la temperatura bajaba drásticamente. Un viento gélido azotó el claro. La figura pálida que habíamos visto antes volvió a aparecer, más cerca, observándome. Mis labios se abrieron para responder. El silencio volvió a invadirlo todo, pero ahora ya no era un silencio normal. Era un vacío, un silencio tan profundo que ni siquiera podía escuchar el motor de mi propia camioneta. Solo se oía el crujir de mis dientes al apretarlos, el golpe seco de mi corazón dentro del pecho y un silbido, lejano, demasiado lejano, que parecía venir desde lo más hondo de la noche. Seguí manejando, tratando de convencerme de que todo había sido una ilusión.
El aire frío comenzó a meterse por las rendijas y cada respiración dolía como si inhalara agujas. Fue entonces cuando lo vi otra vez. A lo lejos, parado justo en medio de la carretera, estaba él. Su silueta era perfecta contra la penumbra, el sombrero ancho, la chaqueta negra que parecía absorber la poca luz que quedaba, y la montura de un caballo inmóvil, con ojos tan brillantes como ascuas encendidas. «No puede ser», susurré sin querer. Ya lo pasé atrás. No quise detenerme. Pisé el acelerador, pero algo extraño sucedió. Por más que avanzaba, la figura seguía allí, siempre a la misma distancia, como si el camino se estirara infinitamente para impedirme alcanzarlo. El latido en mis sienes se volvió insoportable. Y entonces escuché su voz. Un susurro grave, ronco, que parecía llegar desde todas direcciones. «¿A dónde vas, tan deprisa?». No pude responder. Mis manos sudaban, el volante parecía escurrirse entre los dedos, y la camioneta comenzó a vibrar, como si algo invisible la jalara hacia atrás. «¿Sabes quién soy?», preguntó otra vez, más cerca, más frío. «Muchos me han visto, pocos han vivido para contarlo». Tragué saliva. Sabía la leyenda. Sabía que no debía mirarlo a los ojos y, sin embargo, sentía que si no lo hacía, algo peor podría pasar. Lo vi. Y en ese instante, supe que había cometido un error. Su rostro no era del todo humano. La piel parecía estirada como cuero seco, y una sonrisa amplia dejaba ver dientes tan blancos como el hueso. No había pupilas en sus ojos, solo un brillo rojo que quemaba. El caballo resopló, y de sus fosas nasales salió un humo espeso con olor a azufre. El suelo tembló bajo sus cascos, pero no era un temblor normal, era como si cada golpe retumbara directamente dentro de mi pecho. «Esta noche es tu última oportunidad», dijo el charro. «Puedes entregarme algo o puedo llevártelo todo». Quise preguntar qué significaba, pero el miedo me paralizaba. Apenas podía mover los labios. Fue entonces cuando me señaló con un dedo largo y huesudo. «Piensa bien, porque cuando la luna se oculte, tu destino quedará sellado». La figura comenzó a desvanecerse en una neblina oscura, y yo, aterrado, aceleré, convencido de que si seguía manejando, podría escapar. Pero no sabía que él ya iba conmigo. Nunca había sentido tanto frío, y lo extraño era que no venía del aire, sino de dentro de mí. Cada paso que daba hacia el barranco me parecía guiado por una fuerza invisible. El relincho del caballo era cada vez más cercano, pero lo inquietante era que no escuchaba cascos golpear la tierra, era como si el animal flotara. Me detuve, intentando obligarme a regresar, pero algo me susurró al oído. «Ya es tarde para volver». El eco de esas palabras se mezcló con el viento y, aunque intenté convencerme de que era mi imaginación, mi corazón sabía que no. Avancé un par de metros más, y entonces lo vi. Entre la bruma apareció una figura alta, imponente, montada en un caballo negro como la noche. El sombrero de ala ancha le cubría el rostro, pero podía sentir sus ojos atravesándome, incluso sin verlos. Su traje brillaba como si estuviera hecho de hilos de obsidiana, y cada movimiento del caballo levantaba una especie de neblina oscura que se arremolinaba alrededor. «¿Sabes quién soy?», preguntó con voz profunda,
tan grave que hizo vibrar el suelo. Mi garganta estaba seca. Quise responder que no, pero en lo más profundo de mi memoria recordé las historias que me contaban de niño, historias del charro negro. El jinete maldito que vagaba las noches buscando almas para pagar una deuda eterna. Tú me llamaste, añadió, inclinando ligeramente la cabeza. Cada vez que alguien desea lo imposible, yo aparezco. Retrocedí un paso, pero el camino detrás de mí ya no era el mismo. Los árboles se retorcían formando túneles oscuros, y la luna, que minutos antes brillaba sobre mi cabeza, había desaparecido. Yo no lo llamé, balbuceé. El charro soltó una risa lenta y áspera, como el crujir de huesos. Tal vez no con palabras, pero sí con tus pensamientos. Tus miedos, tu rabia, tus deseos, eso me abre la puerta. El caballo avanzó un poco, y cada pisada parecía quemar la tierra, dejando marcas negras que humeaban. El olor a azufre me golpeó con fuerza, y por un momento pensé que el aire mismo se estaba pudriendo. Te ofrezco lo que buscas, continuó el charro. Una sola palabra, y será tuyo. Quise preguntar qué era exactamente lo que él pensaba que yo quería, pero algo en su tono me hizo entender que él lo sabía mejor que yo. Sin darme cuenta, mis labios empezaron a abrirse para responder, hasta que vi lo que había detrás de él. A su espalda, entre la niebla, se distinguían decenas de figuras humanas, pálidas, inmóviles, con los ojos completamente negros. Parecían atrapadas, como si una fuerza invisible las mantuviera en pie. Y aunque ninguna se movía, todas me miraban. Fue entonces que entendí, esas eran las almas que habían aceptado su trato. Y el charro estaba esperando que yo fuera la siguiente. El viento se levantó de golpe, como si una mano invisible hubiera agitado la noche. Mis pasos resonaban huecos sobre la tierra seca del camino. No había luna, solo una oscuridad espesa que parecía tragarlo todo. A lo lejos, lo escuché. El inconfundible sonido de cascos golpeando la tierra, clop, 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 lento, pesado, como si cada paso anunciara algo terrible. Tragué saliva y mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas se negaban a obedecer. Entonces, lo vi. Entre la neblina, emergió la silueta de un hombre montado a caballo. Vestía completamente de negro, su sombrero ancho proyectaba una sombra que ocultaba su rostro, y su caballo era tan oscuro como la noche misma, con ojos rojos que ardían como brasas. Buenas noches, su voz grave y profunda me atravesó el pecho. ¿Vas solo? No respondí. Cada palabra suya sonaba como un eco que se quedaba rebotando dentro de mi cabeza. El charro negro avanzó lentamente hasta quedar frente a mí. Dicen que tienes deudas, continuó. Y yo puedo pagarlas. Sus manos enguantadas sostenían unas riendas hechas de algo que parecía cuero viejo o piel. Una bolsa de monedas colgaba de su silla de montar, y cada vez que el caballo se movía, sonaban como campanas de muerte. Solo tienes que tomar una moneda, dijo, extendiéndola hacia mí. Y todo lo que deseas será tuyo. El frío que sentí en ese momento no venía del viento. Era el mismo frío que debe sentir el alma cuando sabe que está a punto de perderse para siempre. Yo no moví la mano. Él sonrió, o al menos eso creí, porque vi brillar unos dientes blancos en medio de la sombra. Sabio,
pero tarde, murmuró. El caballo relinchó con un sonido que no parecía de este mundo. Entonces, el charro negro tiró de las riendas y se alejó lentamente, mientras la neblina lo tragaba hasta que no quedó más que el silencio y el eco de sus cascos, que resonó hasta desvanecerse en la nada. Desde aquella noche, nunca más caminé solo por esos caminos. Porque sé que, en algún lugar, el charro negro sigue cabalgando, buscando almas que aceptarían una moneda a cambio de algo que no pueden imaginar. Si quieres escuchar más historias que te helarán la sangre y te harán mirar por encima del hombro antes de apagar la luz, suscríbete ahora a Susurro del Más Allá y acompáñame en el próximo relato, si te atreves.